Yo soy Daniel Fogel, CEO y cofundador de Bitso. Vemos el impacto que ha tenido Bitso a nivel regional y eso también es súper llenador, ¿no? Pero sí definitivamente creemos que una moneda de stablecoin de pesos se puede utilizar mucho para temas de pagos internacionales y para todavía seguir simplificando y abaratando los costos de las remesas. Entonces creemos que eso es muy importante. Vamos a tener la capacidad de ser mucho más rápidos cuando estamos haciendo comercio internacional y eso debería de subir el Producto Interno Bruto del país. Falta un poco para que realmente MXNB se pueda utilizar de esta manera y sea tan fluido, etcétera, pero ahí tenemos un equipo grande y muy comprometido que está trabajando para echar esto hacia adelante. En este camino del emprendimiento, cuéntanos cuál ha sido el reto más importante que ha cambiado el rumbo personalmente de tu vida. Yo creo que cuando empezamos con la idea de Bitso, yo venía de haberme graduado de sistemas en ingenierías computacionales y economía de la Universidad de Stanford y luego había tenido una breve carrera en Silicon Valley y luego estaba acabando mi maestría en Harvard y como que tenía toda esta incertidumbre de el negocio que queríamos empezar. Pero agregar de esa certidumbre tenía como que toda una incertidumbre personal de toda la gente que me rodeaba, amigos, papás, hermanos, maestros, mentores, hasta mi novia, que pues todos estaban como que con mucho escepticismo del tema de Bitcoin en ese entonces, ¿no? Y la verdad que fue bastante difícil, o sea, fue bastante difícil como que no solamente tomar el paso de emprender, sino como que todo lo que tuve que hacer para convencer a toda esta gente de que lo que estaba haciendo iba a valer la pena y que iba a ser algo que iba a disfrutar más y que me iba a llenar más y que iba a ser más divertido y tal vez hasta mejor uso de mi tiempo que ir a trabajar a alguna empresa grande donde igual y podía tener una buena carrera debido a las credenciales, si quieres, que tenía, ¿no? Entonces, creo que como que pasar por ese proceso fueron las cosas que, pues sí, que fue muy importante para luego tener este compromiso grande con el proyecto de Bitso. Muchísimas gracias. ¿Qué cambios fueron necesarios en tu vida para que pudieras tener un equilibrio mejor? Sí, creo que, o sea, desde hace mucho tiempo había escuchado esta frase de Jeff Bezos, este concepto más bien, que le llama el Regret Minimization Framework, que es básicamente cómo puedes vivir tu vida de tal manera que no tengas como que grandes arrepentimientos después. O sea, yo creo que cada persona es diferente y habrá personas que simplemente un retorno monetario será lo más importante o que la empresa llegue a ciertos niveles será lo más importante. Y de hecho, cuando Jeff Bezos habla de este framework, habla en el concepto de empezar Amazon, como que si no empezaba Amazon en ese momento se iba a arrepentir de no hacerlo. Entonces creo que mucha gente lo piensa solamente desde el punto de vista como profesional, pero yo creo que para mí expandí tal vez eso un poquito más y lo llevé a como, ¿qué son todas estas cosas que quiero hacer en mi vida, que son importantes para mí y que si no las hago realmente tendría un alto nivel de arrepentimiento? Y me di cuenta que pues, tener hijos iba a ser importante, formar una familia, casarme, estar cerca de mis papás, estar cerca de ciertos amigos, el impacto que quería que la empresa tuviera más allá de solamente un rendimiento financiero. Entonces, como que fueron todas estas cosas que me ayudaron a como que pensar un poquito los pros y los cons de todo lo que estaba haciendo y cómo estaba invirtiendo mi tiempo y buscar invertir ese tiempo de una manera muchísimo más, ¿cuál es la palabra? Como, no sé, se me fue ahorita, pero determinísticamente, como determinada, no, ¿cuál es la palabra que usarías? ¿Enfocado? Sí, tal vez como un poquito más enfocado, más en fin, deliberado es lo que estaba buscando. Como, ¿cómo encuentras, o sea, cómo pasar tu tiempo de una manera mucho más deliberada? Cómo invertir tu tiempo de una manera mucho más deliberada. Entonces, yo leí un libro hace algunos años que se llama How Will You Measure Your Life?
Y me pegó mucho ese libro. O sea, como que me di cuenta que había muchas cosas que tenía que pensar y que tenía que pensar bien en cómo quería pasar mi tiempo para no descuidar cosas que luego iban a ser importantes para mí y que si no las hacía me iba a arrepentir. Y, y nada, a veces no he tenido la capacidad de mantener ese balance de la manera que me gustaría y siempre hay oportunidad de corregir y no, nadie es perfecto, pero, pero a mí me ha ayudado mucho como que tener presente que son cosas que son importantes para mí, que no son negociables y asegurar que estoy invirtiendo el tiempo adecuado en mantener esas cosas en un bonito punto. ¿Cómo todo esto que nos acabas de platicar redefinió tu definición de éxito? Sí, también eso es bien importante. O sea, yo creo que conforme he crecido, como que me he dado cuenta que hay cosas que son importantes para mí que tal vez no esperaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, o que no apreciaba tal vez. Entonces, un ejemplo para mí son mis hijos. Como que siempre tenía la idea de que tenía que tener hijos, quería tener hijos. Tengo algunos amigos que no tienen hijos y que siempre me han dicho, no, yo, o sea, no quiero tener hijos. Para mí era muy claro como que sí. Pero ahora ya tenerlos, especialmente ahorita que son ya personitas, tienen 5 y 3 años y que puedo hablar con ellos, interactuar mucho con ellos, y como que tienes una oportunidad también de desarrollarlos y verlos felices o verlos tristes o lo que sea, como que me he dado cuenta que como que pues es mucho más complejo la palabra de éxito. Yo creo que sigo pensando que el éxito es poder tener pocos arrepentimientos a largo plazo. Como que sigo pensando mucho en esa cosa que dice Jeff Bezos porque aunque mucha gente y él cuando lo explica desde un punto de vista profesional. O sea, él dice, yo estaba trabajando en Nueva York en un hedge fund y estaba surgiendo el internet y pensé como que esta va a ser una oportunidad que se me va a venir una vez a la vida y si no brinco y hago este emprendimiento me voy a arrepentir para siempre. Entonces él explica el Regret Minimization Framework desde un punto de vista profesional. Yo creo que aplica para 1000 otras cosas, ¿no? Yo creo que aplica para quién quieres ser como persona, aplica para quiénes, o sea, tus relaciones personales, tus relaciones profesionales, aplica para tu negocio, aplica para muchas cosas. Y trato de pensar mucho en eso. Entonces creo que para mí éxito sigue siendo, me fascinaría, y esto de hecho no ha cambiado, porque yo creo que desde hace mucho tiempo siempre pensaba como que lo que más me gustaría lograr en la vida es el momento que estoy en mi cama a punto de morirme, si es que así me muero, poder decir como, wow, fue una super vida, fue un super camino, fue una super aventura. Y siempre van a haber cosas en donde pues, no fuiste tu mejor persona, no hiciste lo mejor que pudiste hacer, pero creo que poder llegar a tener una vida plena, llena, para mí sería el éxito y no todo es o sea, no todo es lo que logras tú, ¿no? Yo creo que ver a tus hijos, ver a tus seres queridos, ver a tus amigos, como que también poder tener esos momentos de felicidad, de compartir, etcétera, creo que es algo muy importante. Y desde el lado de vista profesional, como que una de las cosas que para mí es más padre de seguir construyendo Bitso es, vemos el impacto que ha tenido Bitso a nivel regional y eso también es súper llenador, ¿no? Y escuchar a la gente, ahorita venía entrando y una persona me decía como, he sido cliente de Bitso desde hace mucho tiempo y compré mi primera criptomoneda contigo y me fascina platicar del tema y esto y esto y el otro. Y eso a mí se me hace padrísimo, ¿no? Como que es otra manera que tal vez no se mide en dólares, no se mide en cuántas personas estás contratando, es como que otro tipo de impacto, pero que es también muy, muy llenador. Claro, muchísimas gracias. Claro. Ahora yéndonos más a la parte de Bitso, ahorita tienen mucha presencia y crecimiento en países como Brasil, Argentina, Colombia. ¿Cómo fueron los retos en cada uno de estos países para asegurar que su crecimiento fuera favorable? Cuando empezamos con la idea de expandirnos a Argentina, pues no habíamos construido una plataforma que era una plataforma para un país y entonces teníamos que de repente volverla una plataforma para múltiples países, diferentes tipos de clientes, o sea, cosas tontas como por ejemplo cuando tú abres una cuenta en Bitso en México te pedimos una INE o te pedimos tu pasaporte o tu licencia de manejar y de repente en Argentina habían otros documentos, ¿no? La cédula o también el pasaporte o lo que sea, el carnet de manejar, etcétera, pero como que tuvimos que hacer toda una adecuación.
Entonces como que hubo todo un tema de infraestructura tecnológico que tuvimos que hacer para poder hacer esa expansión, pero luego mucho más difícil que eso te diría que ha sido entender los mercados y la diferencia en los mercados. La necesidad de una persona en Argentina es muy diferente a la necesidad de alguien en México. Entonces, y esto lo vemos de muchísimas maneras en Bitso. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un producto de dólares digitales hace mucho tiempo que utiliza stablecoins, y en México hemos visto que ha crecido y ha crecido muy bien, pero en Argentina fue una cosa que creció muchísimo más rápido, ¿no? El portafolio del argentino se ve muy diferente o sea, promedio en Bitso se ve muy diferente al portafolio promedio del mexicano en Bitso. Entonces como que entender que, bueno, en Argentina es una cultura donde la gente mucho más dolarizada que en México, una cultura donde había una depreciación y devaluación muy grande, entonces la gente busca proteger su dinero y ya estaba utilizando el dólar, entonces como que el brinco a dólares digitales fue un poquito más fácil. Pero en fin, ese entendimiento de mercado fue como que ha sido súper interesante, retador. No lo hemos logrado súper bien en todos los lugares, pero ahí seguimos intentándolo, haciendo mucho esfuerzo y teniendo mucho progreso. Pero todavía nos falta mucho que recorrer para entender cada uno de los países. Hemos lanzado algunos productos específicos en algunos de los países en donde operamos y ha sido súper importante porque, súper interesante porque pues hay veces que le hemos súper atinado y hay veces que no, nada más como que no entendíamos ese contexto también, o nada más el producto no era lo que el cliente necesitaba o como nos imaginamos que el cliente lo iba a utilizar. Entonces ha sido divertido como que tener toda esta o sea, esta dualidad entre productos y geografía. Y pues nada, ha sido muy divertido, pero también ha sido súper retador porque pues tienes diferentes contextos, ¿no? Y ahora tienes diferentes recursos que están peleando por diferentes oportunidades. Algunas en nuestro mercado más grande sigue siendo México, entonces si mueves un poquito la aguja en México, pues puedes tener un resultado muy grande. Mientras que tienes que mover la aguja muchísimo en algunos de estos otros países para poder tener el impacto de México. Entonces ahí entras todos estos retos de cómo priorizas, en qué te enfocas, cuál es tu visión estratégica. En los países en donde tal vez no hemos logrado tal product market fit como lo hemos hecho en México, entonces sigues invirtiendo y sigues invirtiendo y sigues invirtiendo, o en qué momento dices, no, tengo que hacer un pivot y tengo que tal vez pensar en algo diferente. Entonces como que ha sido súper retador, pero muy divertido. ¿Cuáles son estos factores que ustedes toman en cuenta para hacer un pivot? Pues muchas cosas, o sea, a ver, la palabra pivot puede significar mucho para muchas personas. Nosotros, cuando pensamos, por ejemplo, en producto, el primer producto que lanzamos en Bitso sigue existiendo, pero cuando ves cómo existía en 2014 cuando lanzó la plataforma y cómo existe hoy, pues ha tenido un avance impresionante, ¿no? Es un producto que se ve completamente diferente, tiene una funcionalidad completamente diferente y se utiliza por clientes también bastante diferentes. Y en algún momento empiezas a dar y decir como, bueno, ahora quiero hacer esto más fácil, o lo quiero hacer más avanzado, o lo quiero hacer más simple, o lo que sea. Y normalmente lo que nos gusta hacer es experimentar. Entonces tenemos un equipo importante de Data Science y un equipo obviamente importante de producto, y hacemos experimentos. Entonces tratamos de ver como, oye, si ofrecemos un producto de dólares digitales donde también tiene rendimiento, como ¿qué podría significar esto, ¿no? En términos de ingresos, en términos de assets on platform. Y entonces jugamos un poquito, hacemos experimentos, hacemos research groups, a veces lanzamos productos en beta para un subsegmento de clientes y vemos, y entonces aprendemos a aprender. Yo creo que hay mucho valor en intentar cosas, porque cuando intentas algo y lo pones ahí en el mercado, pues puedes aprender de eso, puedes aprender de lo que están haciendo tus clientes, cómo están reaccionando, en dónde hay promesa, en dónde tal vez te equivocaste. Y entonces utilizamos muchos datos para tomar esas decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita estamos haciendo algo que no puedo platicar públicamente todavía, pero estamos haciendo algo que sí va a parecer como un pivot un poco más grande para Bitso. O sea, va a ser un producto muy diferente a tal vez los otros productos que hemos lanzado.
Y eso fue pues un poquito de visión, un poquito de gente dentro de la compañía que empezó a tener un insight después de hablar con clientes y luego mucho customer research y luego empezar a ver qué estaba pasando competitivamente alrededor del mundo. Y entonces pues estamos como que muy emocionados de de este producto que vamos a sacar. Hemos utilizado muchos datos, muchas conversaciones, etcétera, pero también pues un poquito nerviosos, ¿no? Porque cada vez que haces estas cosas pues es mucho esfuerzo y puede ser increíble o puede ser un flop grande. Claro, recientemente lanzaron Juno. Exacto. Juno, ¿nos puedes compartir en qué beneficia a la economía mexicana? Súper. Empezamos a ver alrededor del mundo se han lanzado stablecoins. Los stablecoins americanos fueron los primeros y los stablecoins americanos yo creo que han tenido 3 funciones hoy en día. La primera es que se han vuelto una manera de accesar dólares para mucha gente alrededor del mundo. Entonces, te estaba platicando de cómo en Argentina lo usaban, en México también se usa. Entonces, en México, si quieres tener dólares, hoy en día lo puedes hacer a través de Bitso muy fácil, comprando dólares digitales en la plataforma. Y esto opera con stablecoins, o este concepto de stablecoins. Y las stablecoins son básicamente tokens digitales que tienen todas las propiedades del blockchain, o sea, se pueden mandar muy fácil y de manera muy, o sea, como que muy baratas entre personas, opera 24/7 y tienes toda esta trazabilidad, o sea, todas las ventajas que tiene blockchain, pero quitas la volatilidad de los activos. Entonces, en vez de tener un asset como Bitcoin que está fluctuando, este token tiene una paridad con dólares o con pesos, etcétera, etcétera. Entonces, los stablecoins americanos, las 3 funciones que hemos visto que han estado fungiendo ha sido, número 1, una manera de accesar dólares, y alrededor del mundo mucha gente le gusta tener dólares como reserva de valor. La segunda es que se ha utilizado mucho para el tema de transferencias internacionales. Entonces, hoy en día Bitso procesa más de 10% de las remesas que van de Estados Unidos a México y todo eso ocurre a través de stablecoins. Y luego, número 3, se han vuelto como un pedazo del Lego del mundo DeFi, que es el mundo que toda la industria está tratando de construir para construir servicios financieros descentralizados. Y hay cosas súper interesantes que están pasando en todo ese mundo y necesitas tener como que estos pedazos de Lego para construir productos que la gente entienda. Entonces, hoy en día, por ejemplo, puedes invertir tus dólares, o sea, tus stablecoins los puedes invertir y tener un ingreso, o puedes pedirlos prestados. Entonces, como que hay todas estas cosas interesantes que están pasando. Y entonces nos volteamos a ver un poquito lo que veíamos en México y decíamos como, ok, creemos que hay una oportunidad grande de hacer algo con un stablecoin de pesos mexicanos, porque habían varios proyectitos que habían lanzado, pero realmente nadie había como que tomado realmente el mercado. Y entonces construimos Juno, que es la plataforma que le da acceso a cualquier persona, cliente, a tener MXNB, que es nuestra stablecoin de pesos mexicanos. Y nosotros creemos que hay cosas bien interesantes. O sea, el peso no es una reserva de valor internacional como lo es el dólar. O sea, si tú vas a Uzbekistán, la gente quiere dólares, pero no necesariamente quieren pesos. Aunque muchos se acuerdan del chicharito todavía y les da mucho cariño, pero pues, dicen no conozco esta moneda, no sé qué va a ser. En cambio, el dólar como que tienen esta confianza inherente en ella. Pero sí, definitivamente creemos que una moneda de stablecoin de pesos se puede utilizar mucho para temas de pagos internacionales y para todavía seguir simplificando y abaratando los costos de las remesas. Entonces creemos que eso es muy importante. Y número 2, nos interesa muchísimo como este pedazo que te decía del Lego de todo este mundo DeFi. Entonces, de hecho tuvimos un hackathon la semana pasada, el viernes, sábado y domingo, o creo que jueves, viernes, sábado y domingo. Y estuvo súper interesante porque hubieron, creo que alrededor de como 150 equipos que hicieron cosas con MXNB, y vimos gente que estuvo haciendo temas de pagos en remesas con MXNB, gente que está tratando de cambiar el concepto de los cheques para que pueda funcionar con MXNB, gente que está utilizándolo eso como un método de pago, otros como moneda para tradear en exchanges descentralizados. Entonces, como que esa fue la primera cosita que hicimos con MXNB, pero súper padre, súper interesante. Es un proyecto muy nuevo, pero es un proyecto que nos emociona muchísimo porque creemos que va a ser una manera de que el acceso al peso se democratice en este mundo descentralizado
y creemos que se van a lograr cosas muy interesantes con tipo de cambio, remesas, transferencias internacionales, pagos, en fin. Entonces nos emociona muchísimo. Y tu pregunta de cómo esto mejora la economía mexicana, mira, cada vez que tú mueves dinero entre fronteras, o sea, si eres un importador, pues tienes que esperarte a que esa transacción rebote por varios bancos y llegue a su destinatario. Y en algunos corredores hemos logrado que eso sea muy eficiente y en algunos corredores es bastante ineficiente. Entonces, si tú mandas dinero a la India, a China, a varios otros lugares, puede que tome varios días. Y si lo mandas a la hora incorrecta, tu banco está cerrado, te tienes que esperar un día, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros todo este tema de stablecoins creemos que va a ser algo que va a agilizar muchísimo los temas de pagos, por ejemplo, en el tema de pagos internacionales, y eso lo que va a lograr es, vamos a tener la capacidad de ser mucho más rápidos cuando estamos haciendo comercio internacional, y eso debería de subir el Producto Interno Bruto del país, porque estás ganando tiempo, quitando ineficiencias en los temas de pagos y agilizando muchísimo más la economía. Entonces, falta un poco para que realmente MXNB se pueda utilizar de esta manera y sea tan fluido, etcétera. Pero ahí tenemos un equipo grande y muy comprometido que está trabajando para echar esto hacia adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Daniel. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. La clave no es evitar los desafíos, sino estar preparado para darles la vuelta. Nos vemos en el próximo Pivotal Moment presentado por Inter.mx. Seguro, seguro.